¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Esta es una de las clases que quedaron pendientes que quisiera mejorar y que era precisamente la sexualidad humana. Vamos a hablar de algunos conceptos generales a partir de precisamente esta idea y comenzamos precisamente con aparato reproductor. ¿Sale? Vamos a hablar para aparato reproductor masculino y femenino. Básicamente tendríamos que empezar con mujeres primero, ladies first. Entonces tenemos que tomar este modelo y llevarlo hasta lo más profundo de su ser. Y, ¿qué dijeron? No, vamos a verlo, pero en un esquema. Bueno, primeramente, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener precisamente los órganos reproductivos femeninos y vamos a irlos describiendo poco a poco. Vamos a colocar esta tablita aquí para poder manejar. Ok. ¿Qué vamos a ver primero? Vamos a ver los órganos externos. Vamos a ir desde la parte exterior a la parte interna. Entonces, vamos a comenzar esta parte de aquí, toda esta parte de aquí sería nuestro labio mayor. En la parte interna estaría más o menos en la parte de abajo, el labio menor, que serviría precisamente junto con la otra parte. Acuérdense que esto es bilateral, entonces cerraría la apertura vaginal. ¿Sale? El labio mayor y el labio menor están tapando también una estructura externa que sería nuestro clítoris. El clítoris de la mujer básicamente solo sobresale una pequeña porción. Esta porción va a ser la parte más receptiva, tiene una gran cantidad de terminales nerviosas y la mayoría del clítoris se encuentra en forma interna, pero por el hecho de estar precisamente asomándose, por decirlo de alguna manera, es un órgano externo, así se le considera como un órgano externo. Bien, este conjunto de órganos externos, los genitales femeninos externos, se le considera con el nombre de vulva. Ese es el término correcto. Normalmente, tradicionalmente, se le dice vagina, pero la vagina de la mujer es interna. La vagina de la mujer es el tubo que precisamente a partir de este orificio que se comienza en la parte externa, se continúa de un tejido fibroso, de un tejido elástico, ¿sale? Y esta conexión de estos dos tejidos hace que sea un órgano bastante flexible y resistente, precisamente para los dos motivos que está su función, ¿no? La primera función es recibir al pene para el momento del coito, ¿sale? Y la segunda es precisamente para el momento del parto. Y ahí es cuando, digámoslo así, demuestra su capacidad de extensión, permitiendo que salga el bebé al momento del parto. A diferencia del aparato reproductor masculino, el aparato urinario no tiene nada que ver, está completamente independiente. Nada más una pequeña observación, que en el caso de la mujer, la uretra de la mujer es sumamente pequeña, estamos hablando de unos 5 centímetros aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cada mujer, pero esta característica hace que sea completamente independiente el aparato urinario. ¿Ok? Bien, continuando con el aparato reproductor femenino, tenemos precisamente la primera porción del útero. El útero va a constar, o matriz, útero matriz, va a constar precisamente de un cuello, de un cuerpo, ¿sale? Y vamos a tener un material constituido o un material que lo va a formar en 3 capas. La primera capa, la capa interna, es el endometrio. Después sería ¿cómo se llama? El mesometrio y el perimetrio, que sería la parte de afuera. Bueno, en este caso, la parte más importante para nuestra estudio sería precisamente ver el endometrio. En esta parte del endometrio, que es donde se va a considerar la anidación, o sea, cuando el embrión baja y se instala, a ese fenómeno se le conoce como anidación. Ahí se van a formar las placentas
y de ahí viene precisamente la formación de lo que sería nuestro saco de gestación, ¿no? El saco gestacional. Básicamente, esto sería la parte importante. De todas maneras, lo volvemos a revisar en el otro esquema que tengo. Y luego de ahí están unidas las trompas de falopio, que sí sería bueno verlas en el otro esquema, porque está un poquito más, digamos que, coloreado. Y por lo consiguiente podemos ver, digamos que con mejor claridad. Bueno, aquí la cuestión es precisamente que el cérvix, otra vez el cuello uterino, esta parte de aquí, está fuertemente constituido por músculos. Estos músculos están en forma circular, formando una especie de esfínter, es decir, evita que pase alguna bacteria, ¿sale? Y por lo consiguiente, en el caso de la vagina, tenemos contaminación bacteriana normal y tenemos en la parte del endometrio, en la parte más profunda de la matriz, es estéril. Esto es completamente sin contaminación, está estéril completamente. ¿Cómo lo hace el cérvix? Bueno, el cérvix, aparte de que es muy fuerte, tiene glándulas. Las glándulas van a segregar una especie de moco, sellando el paso, evitando la mayor parte del ciclo menstrual que pase cualquier cosa. Solamente durante 48 horas, digamos que se hace este moco muy laxo, permitiendo el paso de los espermatozoides precisamente a través del cérvix, para llegar a los dos extremos, que sería precisamente las dos trompas de falopio, una izquierda, una derecha, ¿sale? Y por lo consiguiente los espermatozoides correrían hasta encontrarse al óvulo, ¿ok? En esta parte, que se llama istmo, que es la parte más pequeña, más delgada de las trompas de falopio, ahí es donde normalmente está establecido el óvulo, ¿ok? Aquí están los óvulos y esto va a estar más o menos igual 48 horas. Esa es la razón, ¿no? Casi es el mismo motivo. Cuando tengo 48 horas, digámoslo así, sale el óvulo, que viene precisamente del fenómeno de la ovulación, literalmente así, es aventado. Entonces, el infundíbulo, que es esta parte de la trompa de falopio, va a cachar como una manopla de catcher, se dobla para cachar al óvulo y de esta manera lo va a llevar, lo va a transportar hasta el istmo. Aquí va a estar esperando precisamente esas 48 horas. Los espermatozoides van a subir y obviamente tendrán la gran decisión de tomar izquierda o derecha. Normalmente las mujeres ovulan del lado izquierdo más veces que del lado derecho. Y aquí viene un fenómeno que es precisamente cuando tenemos cuates. A veces los dos óvulos, los dos ovarios ovulan al mismo tiempo. Y por lo consiguiente tenemos dos óvulos, uno de cada lado de la trompa, y entonces tenemos hermanos, aunque no son genéticamente idénticos, pero obviamente son hermanos que están en el mismo gestación, ¿no? En la misma gestación. A esos son los que se le conoce como cuates. Bien. El ovario funciona precisamente en un ciclo que es conocido como ciclo menstrual, que comienza con el día 1. El día 1, ¿cuándo es? El día 1 es el día de sangrado. Cuando empieza a haber, entre comillas, sangrado, lo que se está desprendiendo es precisamente esta parte del útero que se llama endometrio. Esta parte engrosada que debería de recibir a un embrión, cuando pasaron los días, pasaron 14 días y bueno, un poquito menos, ¿no? Vamos hablando de 10 a 12 días promedio, ¿sale? No ha habido gestación, entonces por lo consiguiente este endometrio, digámoslo así, se vuelve viejo y entonces empieza a desgarrarse, empieza a caer. Por eso hay ciertos dolores menstruales. Es algo incómodo para la mujer y esta es parte precisamente de lo que se le conoce como menstruación. Todo este contenido del endometrio empieza a caer
¿sale? Y ese se considera como el día 1 de la menstruación. ¿Cuántos días dura la menstruación? Varía, ¿no? Hay algunas mujeres que tienen 3 días, hay mujeres que llegan a tener 5 o más, ¿sí? Es muy difícil tener en cuenta alguna regla estricta. En biología tiene que ver mucho las características genéticas, tiene que ver mucho también las características ambientales, la nutrición, entre otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo consiguiente, no tenemos una regla estricta, tenemos parámetros para medir nada más. ¿Ok? Bien. Entonces, como mencionaba, el día 1, todo este proceso ocurre conforme va avanzando, se escoge uno de los óvulos que están dentro del ovario y a ese óvulo se empieza a madurar. ¿Cómo se madura? Este óvulo que ha sido escogido se le rodea y se empieza a formar parte de un contenido líquido que se llama estrógeno. Esta es una hormona y esta hormona es muy, determina precisamente las características sexuales de la mujer al inicio, cuando tenemos la primera vez que menstrua una mujer, también determina precisamente que se empiezan a desarrollar las caderas, que se empieza a desarrollar la glándula mamaria, etcétera, o sea, las características sexuales secundarias. Pero bueno, conforme se va volviendo cíclico esto va precisamente a formar un óvulo que sea maduro. La situación es que cuando ya llega la suficiente cantidad de líquido, de estrógeno, en ese momento revienta la ovulación. Ese es ese fenómeno que revienta, expulsa precisamente al óvulo y esto es el recorrido que va a tener. Ok. Si llega a haber gestación, quiere decir que obviamente hubo una fecundación. Los espermatozoides que penetran, vamos a borrar todo, ok. Cuando los espermatozoides entran, entonces toman una ruta, estas llegan y localizan al óvulo o lo esperan. ¿Cuánto tiempo puede vivir un espermatozoide dentro del útero de la mujer? Es aproximadamente 72 horas. Entonces, si juntamos 48 más 72, ya son 5 días. ¿Sale? Estos 5 días que tenemos de fertilidad, pues no sabemos exactamente cuándo es la ovulación. Tenemos un promedio, volvemos a repetir, depende de muchas características. Y por lo consiguiente, suponemos que en una mujer que tiene un periodo regular de 28 días, el día 14, la mitad, es cuando ovula. Y entonces el día 14 ovula y por lo consiguiente tendríamos esas características para tener, digamos que un calendario. Y por lo consiguiente podemos tomar 5 días antes del día 14 y 5 días después del día 14. Y esos serían los días fértiles. Básicamente así manejaríamos lo que sería la fertilidad. ¿Ok? Bien. Así a grosso modo, ese sería, digamos que el aparato reproductor femenino. Ahora, vámonos con el aparato reproductor masculino. Bien, vamos a proceder de la misma manera. Vamos a hablar de lo que sería el aparato reproductor en la parte externa, los órganos externos. Curiosamente, en el hombre, los órganos externos van a estar, digamos que, compaginados. Vamos a empezar, sin tanto relajo. Vamos a empezar con el más evidente, que es el pene. El pene está constituido de 3 factores o de 3 grupos de tejidos específicos. Algo que se llama cuerpo cavernoso, que es precisamente la parte superior del pene, diciéndolo hacia, por ejemplo, hacia la cabeza de nosotros. Entonces, eso sería en la parte, se llama dorsal, es decir, en la parte de arriba, ¿sale? Ese sería el cuerpo cavernoso. Es la mayor parte o la parte responsable de la erección del pene, ¿sale? ¿Cómo funciona cuando el hombre se excita? En la base del
del pene, más o menos a esta altura, ¿sí? Tenemos precisamente unas arterias y venas que tienen un efecto doble cuando el hombre se excita. Cuando estamos hablando de arteria, la arteria se agranda, haciendo que el calibre de la vena sea mucho mayor y entonces deja pasar más sangre. Y la vena, que normalmente recoge la sangre, se cierra. Y de esta manera lo que hacemos es, entre comillas, secuestrar sangre. Y lo que hacemos es el fenómeno de un globo que se infla. Y entonces al inflarse tenemos una erección. Si solo dependiera del cuerpo cavernoso, la parte interna del pene, que cubre un tubo que se llama uretra, que precisamente, ¿se acuerdan de la uretra? Es la responsable de sacar la orina. En el caso del varón, la uretra no solo hace esta función, sino también precisamente está relacionada con la fecundación, con digámoslo, el factor reproductivo. Entonces, en el caso del varón es genito urinario, ¿sale? Las dos cosas están ligadas. Ok, entonces tenemos la uretra. Decía, si el cuerpo cavernoso fuera la única cosa que tuviéramos, habría un fenómeno de estrangulación, porque se infla, entonces al inflarse se estrangularía la uretra, entonces no habría paso precisamente de los espermatozoides. ¿Qué es lo que ocurre? En la parte de abajo del pene tenemos al cuerpo esponjoso. Básicamente es el mismo tipo de tejido parecido a los tejidos de las venas y las arterias, pero este tiene, digamos que esta cantidad de poros muy, muy delgaditos, a diferencia del cuerpo cavernoso, que son amplios. Entonces, aquí lo que va a pasar es que se va a extender en la base y por lo consiguiente va a ser una especie de fenómeno de casa de campaña inflable, de esas de que se inflan con aire, donde el suelo también se expande y entonces hace que la cubierta forme el hueco y de esa manera mantenemos la uretra abierta en el momento de la erección. La otra parte que tenemos que tomar en cuenta es obviamente la parte precisamente del glande, que es la parte, digamos que más evidente, se le conoce como cabeza de pene, ¿sale? Y donde tenemos la gran cantidad de receptores nerviosos. Aquí es a donde viene la parte precisamente receptiva de nuestra excitación, ¿ok? Bien, tenemos el pene erecto y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí tenemos varias glándulas asociadas, ¿ok? La uretra va a continuar y entonces más o menos a la base del pene tendríamos las primeras glándulas, que serían las glándulas de Cooper o bulbouretrales. Estas son responsables de segregar una sustancia para limpiar precisamente la uretra. Recordemos, la usamos también para la orina y por lo consiguiente hay que limpiarla. Si la orina contamina a los espermatozoides mueren, ¿sale? Entonces, por consecuencia lógica, tenemos que limpiar. Bulbo uretrales o Cooper, glándulas de Cooper, ¿ok? Estas son de las primeras que empiezan a funcionar, ¿ok? Bien. Se limpia, ok, se continúa la uretra, se continúa todo este campo hasta llegar precisamente a la vejiga urinaria, ¿ok? Pero bueno, esta parte de la vejiga urinaria ya no tiene que ver con el aparato reproductor. ¿Qué tiene que ver con el aparato reproductor? Esta cosa que está a un lado de la uretra, exactamente por debajo de la vejiga urinaria, tenemos esta gran glándula que se llama la próstata. La próstata es responsable de crear el líquido que va a proteger a los espermatozoides en su viaje espacial, así como astronautas, su viaje hacia otro mundo, que es ¿cómo se llama? La vagina de la mujer, ¿sale? Y obviamente también la matriz. Les proporciona un medio alcalino, los alcaliniza, porque el medio ambiente de la vagina y de la matriz de la mujer es ácido. Entonces, de esa manera neutraliza esa acidez y pueden sobrevivir los espermatozoides. Otra de las cosas que se hace en la próstata es que aquí es donde se acumula precisamente en algo que se llama ámpula o ampolla eyaculatoria, se va juntando lo que llamamos semen. El semen entonces está constituido de
sustancias prostáticas, es decir, del líquido prostático, y de otra glándula que se llama glándulas vesículo uretrales. Que es aquí en el caso del 1, es la que parece orejita, no es una, sino son dos, es bilateral, va a formar una especie de V. Entonces tengo una de un lado, tengo otra del otro. Entonces son vesículas seminales. Las vesículas seminales van a aportar el 60%, aproximadamente el 60% del líquido seminal, ¿sale? Que en el hombre joven promedio son 2.5 mililitros de semen por eyaculado. Aproximadamente. Condiciones ambientales, nutrición, frío, qué tanta energía has perdido, etcétera, etcétera. No son varias condiciones, pero bueno, es un promedio, vuelvo a decir. Bien. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, se va a constituir precisamente el líquido seminal que va a estar precisamente recibiendo paulatinamente y poco a poco por contracciones de este tubo que se llama túbulo deferente, ¿sale? Que sería el número 2, que es lo que estaba checando, es el número 2, ¿sale? Entonces, el tubo deferente va a estar contrayéndose a manera de movimiento peristáltico, es decir, aprieta de la base y luego se afloja y luego se aprieta de la siguiente y así como una especie de anillos que van subiendo y entonces de esa manera van recorriendo a los espermatozoides. ¿Por qué se tiene que hacer de esta manera? Porque los espermatozoides vienen dormidos, vienen precisamente de un efecto de hibernación para que duren más, ¿sale? Y de esta manera puedan vivir hasta 60 días dentro del testículo del varón. ¿En qué parte viven en el testículo del varón? Precisamente en esta cosa que se llama epidídimo. El epidídimo, como copete rocanrolero que le sale aquí al testículo, ¿sale? En esta parte de acá, lo podemos observar mejor, aquí, va a ser precisamente la parte donde se van a madurar los espermatozoides. Se les provee de nutrientes, digamos que así de su lunch, para que se vayan a su viaje espacial, y entonces ahí se les provee, se les duerme para que aguanten hasta el momento que se necesite. ¿Ok? Entonces ahí se guarda. Dentro del testículo tenemos una gran cantidad de pequeños túbulos que son los túbulos seminales. Ahí se producen los espermatozoides por el fenómeno de meiosis. ¿Sale? ¿Cómo se llama? La clase de meiosis, ahí está más o menos cómo es el proceso. Pero bueno, ahí está. Entonces, esta sería la parte del testículo. Al igual que el ovario, el testículo, además de producir las glándulas, perdón, además de producir los espermatozoides, en el caso del ovario, los óvulos, producen hormonas. En el caso de la mujer ya vimos que era el estrógeno. En el caso del varón es la testosterona. ¿Ok? Bueno, esto hace precisamente las funciones de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito. Los rasgos secundarios, engrosamiento de la voz, mayor cantidad de músculo, ¿cómo se llama? Que se ensancha el tórax y todo eso, ¿no? Entonces, características sexuales secundarias. Ya me acordé. ¿Sale? Ahí está. Por último, tendríamos una serie de tejidos que van a estar relacionados con el, ¿cómo se llama? El escroto. Al escroto es precisamente esta piel que va a estar conteniendo precisamente al testículo izquierdo y testículo derecho, ¿no? Entonces son dobles. ¿Por qué razón tenemos, en el caso de los mamíferos, la mayoría de los mamíferos, tenemos estas características de tener los testículos externos? Las gónadas son externas. La mujer tiene gónadas internas. ¿Por qué la diferencia? Bueno, precisamente porque tenemos que producir espermatozoides que tienen precisamente una colita que se mueve, el flagelo. Los flagelos tienen que tener una temperatura por debajo de la temperatura corporal normal, o sea, de 37 grados centígrados aproximadamente, tenemos que tenerla un grado abajo. Por lo consiguiente, los testículos tienen que estar extra abdominales, afuera del abdomen, ¿sale? Exteriores. ¿Ok? Bueno, el tejido del escroto también tiene tejido muscular.
A ese tejido muscular se le llama cremaster. Ese es un músculo que se contrae. Obviamente, si hace frío, tenemos que mantener una temperatura estable. Entonces, hace frío, se suben los testículos. Hace calor, se aguangan los testículos y circula el aire. Por eso la recomendación de algunos médicos de no usar ropa entallada, ¿sí? Porque entonces no permites esa circulación del aire y haces que tus espermatozoides sean débiles o tengan defectos, ¿sale? Entonces, esa sería precisamente la razón. Bueno, esperamos que más o menos les haya quedado claro cuáles son las principales características del aparato reproductor masculino, algunos detallitos, ¿sale? Y bueno, vamos a seguir con el siguiente proceso. Bueno, hay algo que se llama respuesta sexual humana, ¿sale? Que es el término científico de algo que conocemos como hacer el amor, tener relaciones sexuales, ¿sale? Esta respuesta sexual humana, hay varias fases que tiene. Voy a enumerar estas tres, aunque en algunos otros autores manejan otras más, ¿ok? Pero bueno, estas serían las básicas, ¿no? En el caso de la excitación del varón, va a empezar con la erección del pene, esto es obvio, el hombre se excita y entonces tenemos la elevación del pene. En el caso de la mujer, la tumefacción del clítoris y los labios menores, ¿sale? Los labios mayores, digámoslo así, van a empezar a formar una especie de espacio, por lo mismo que se van a ensanchar los menores. Entonces, como que los van a empujar hacia afuera. Entonces, dejando una pequeña apertura, ahora sí se va a poder ver la apertura vaginal. ¿Ok? En el caso de el hombre, aumentan el tamaño ¿cómo se llama? De los testículos, la elevación de los testículos, es decir, otra vez el músculo que les había mencionado, el cremaster, ¿cómo se llama? Se contrae para pegarse más hacia el abdomen para evitar un fenómeno de golpeteo, ¿ok? En el caso de la mujer va a haber lubricación vaginal. La mayor parte de la lubricación en la relación sexual es por parte de la mujer. El hombre realmente casi no aporta a la lubricación. Entonces es bastante precaria. ¿Sale? La secreción mucoide que les había mencionado es precisamente para limpiar la uretra, ya lo había comentado, ¿no? La secreción prostática y seminal, digamos que escurre una pequeña porción en estos momentos de excitación. El hombre está excitado y entonces les decía que se empieza a acumular, ¿sale? Pero entonces pequeñas partes, pequeñas gotitas de este líquido empiezan a escurrir y se van precisamente en la secreción mucoide en las primeras etapas de nuestra excitación. En el caso de la mujer, estrechamiento del tercio extremo de la vagina es obviamente para presionar y tener, digamos que mayor fricción contra el glande, ¿sale? Porque el glande como está crecido, ¿sale? Y entonces tenemos la irritación, la excitación del parte del varón. La fricción hace que venga la eyaculación en el caso del varón, ¿sale? La elevación del clítoris, ¿sale? Es precisamente por esta razón, porque en el caso de la mujer, recuerden que el clítoris es esa pequeña porción que tiene esos recursos nerviosos. Entonces, de ahí viene la excitación de la mujer, hablando genitalmente hablando, ¿ok? La secreción de las glándulas parauretrales y obviamente esta es para precisamente facilitar el contenido de la lubricación. Algunos preguntarán, ¿esta es la eyaculación de la mujer? Sí. ¿Sí? Entonces, estas glándulas se aumentan de repente y entonces se sienten una especie de flujo. Obviamente no es una secreción, es una eyaculación, pero bueno, viene este fenómeno. Bien. En el caso de los dos, obviamente tenemos erección de los pezones. Sí, jóvenes, hombres, tenemos pezones y también se erectan, ¿vale? Aumento de la frecuencia cardíaca, elevación del, ¿cómo se llama? Uterina. Bueno, en el caso del hombre no tiene útero, pero la elevación
del puente de nuestro pene, o sea, se proyecta más hacia el frente. ¿Ok? Bueno, eso sería. Rubor sexual, es decir, te pones chapeadito. En el caso de la mujer, se nota más en el caso de los labios, también se nota el rubor labial, y es una de las características de aceptación de nuestra especie. Entonces, una mujer con labios rojos significa que te está aceptando. ¿Okay? Aumento de las areolas mamarias y aumento del tono muscular. Te pones así más amplio. Bien. Ay, perdón. Acá. Orgasmo, contracción de las vesículas prostáticas y conducto deferentes. Es decir, ahora sí, lo que les había contado, que empezaba a subir paulativamente, ahora lo exprime con fuerza para, obviamente, llevar a nuestra expulsión, a la eyaculación. La contracción de los túbulos bulbosos seminíferos, o sea, todas las glándulas se contraen en un momento y entonces tenemos la proyección. La contracción uterina, en el caso de la mujer, contracción de la plataforma orgásmica vaginal, famoso punto G, ¿sale? Y la contracción del esfínter anal. Todo eso en el momento precisamente ¿cómo se llama? Del orgasmo. Espasmos musculares, aumento de las taquicardias y la secreción de oxitocina. En los dos, no es una hormona que esté trabajando nada más en la mujer. Normalmente tiene más funciones en la mujer. Pero en el caso del varón, esta contracción hace que precisamente sea más fuerte la excreción, ¿sí?, del líquido seminal. Entonces, lo aprieta mucho mayor y entonces por eso viene la expulsión eyaculatoria. ¿Ok? Otra vez, perdón. Y la resolución, que sería precisamente que todos estos fenómenos que ocurrieron durante nuestra fase de excitación y nuestra fase de orgasmo desaparecen. Obviamente, el pene pierde su tumefacción. En el caso del varón, hay un periodo que se llama refractario o de refracción, donde el varón no se puede excitar. Varía, depende de la edad, entre más joven, en edad reproductiva, este periodo refractario es más corto, entre más adulto, más viejote, pues se vuelve más grande el periodo refractario, ¿sale? La descongestión de la pelvis, obviamente esto es precisamente los labios menores, ¿te acuerdas que estaban inflamados? Bueno, ahora vuelven a regresar, la vagina vuelve a estar en su posición, ¿vale? Y los clítoris, el clítoris retoma su posición, la sudoración, bueno, esa es consecuencia, obviamente, del ejercicio previo, del movimiento de resolución, ¿sale? Y aquí vamos a aclarar un momento, un periodo que aquí no lo colocaron, pero es el periodo de meseta. Lo voy a explicar en el siguiente lámina, ¿no? Ok. Bueno. Espero que todo haya quedado claro. ¿Qué más me falta? Sí, el fenómeno precisamente. En el caso de la mujer, dice, puede retornar a la fase orgásmica. Se mantiene precisamente una circunstancia, digamos, de excitación. Lo voy a explicar mejor precisamente con la siguiente lámina. Bien, volvemos al punto. La respuesta sexual humana entonces tiene fase de excitación, fase de meseta, fase de orgasmo y fase de resolución. Ok, ¿en qué consiste? Ya hablamos de la excitación, perfecto, no hay bronca. Pero ¿cuál es la fase de meseta? Bueno, la fase de meseta se refiere al momento en el cual ya las caricias, digámoslo así, la fase de excitación comienza con un factor psicológico, es decir, la aceptación, ya vamos a tener relaciones sexuales, entonces las dos partes dicen sí, y entonces ya empieza a haber aquí la fantasía y demás. Comienzan caricias, y cuando comienzan caricias de tipo genital, ahí es cuando empezamos con la fase de meseta. Cuando tenemos precisamente caricias genitales y la penetración del pene, obviamente, toda esta parte sería la fase de meseta. En estos movimientos de meseta y demás, tenemos precisamente la acumulación de líquido seminal en el caso del varón, y en el caso de la mujer, la acumulación de
de líquido vaginal para la lubricación precisamente de este acto. ¿Ok? Bien. Y bueno, finalmente termina la fase de meseta con la fase de orgasmo. ¿Ok? Bien. ¿A qué se refieren estos colores que tengo aquí y esta tabla? Bueno, resulta que en el caso del varón tenemos diferentes tiempos, ¿sale? En el caso de la mujer tenemos tiempos todavía más, necesitamos más tiempo para llegar a cada una de las fases. Entonces vamos a explicarlo más o menos así. En el caso del varón, el varón se excita rapidísimo, ¿no? En cuestión de segundos, el varón tiene precisamente una visualización, casi siempre los varones somos visuales, vemos algo que nos gusta y listo, con eso tenemos para excitarnos y tenemos nuestra erección, Pero en el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer necesita, digamos que algo mucho mayor, digamos preámbulo. La rosa, los viajes, la cena, todo esto que implica un aspecto psicológico que lleva a la mujer a la excitación. Ok. Cuando la mujer finalmente está excitada, entonces permite la siguiente fase, que sería la fase de meseta. Y entonces ahí viene la lucha de tiempos, ¿sale? Y entonces resulta que en el caso de la mujer necesita aproximadamente 40 minutos. No es una regla, promedio. Hay mujeres que sean más rápidas, otras que sean más lentas, etcétera, etcétera. En el caso de los varones, decía, son segundos. Y entonces, ¿por qué te pongo 20 minutos? Bueno, digámoslo así, que es un promedio, es un promedio, pero la mayoría de los varones, cuando están precisamente en esta parte, digámoslo así, antes de meter mano, se aguantan 20 minutos. ¿Sale? Entonces, antes de tener la fase de meseta, aguantan 20 minutos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una disparidad. Tenemos precisamente que manejar estos tiempos para que las dos partes lleguen al orgasmo al mismo tiempo. Práctica y bueno, es mucho cotorreo. Pero bueno, el asunto es que esta es una cuestión de tipo biológica para poder llegar a una terminología. Ahorita explico bien perfectamente qué pasa. El asunto es que la fase de meseta, entonces vamos a tener, digámoslo así, como que más tiempo para la mujer para que logre llegar al orgasmo. Entonces, digámoslo así, para que una mujer llegue al orgasmo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que requiere aproximadamente 60 minutos para llegar al orgasmo. Y en el caso del varón, puede llegarse a aguantar hasta 35 minutos. Y hay un montón de tiempo de diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente lo que ocurre frecuentemente es que el hombre eyacula y la mujer no llegó al orgasmo. ¿Qué significa? Bueno, en el caso del varón, la resolución obviamente pierde la tumefacción, el pene, pero cuando eres una persona joven, este tiempo de refracción es corto y entonces el hombre tiene una fase de excitación rápida, entonces en poco tiempo vuelve a excitarse el varón. La mujer queda en esta fase, lo que decíamos en la lámina anterior, ¿sale? Que dice, puede retomar la fase de orgasmo. ¿Por qué? Porque precisamente la mujer no hay una resolución rápida, sino que queda, digámoslo así, en fase de meseta. Y entonces, al tener esta fase de meseta aceptada, entonces la mujer puede volver a retomar precisamente y llegar a un orgasmo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El hombre tiene un orgasmo, la mujer no. Y por lo consiguiente, el varón es solicitado nuevamente y entonces tenemos un segundo orgasmo de parte del varón y la mujer puede llegar a su primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo orgasmo. Chequen. Ok. El asunto es que la mujer es multiorgásmica. Y la razón de que el varón sea nada más un solo orgasmo es porque tiene el eyaculado. ¿Qué significa? En promedio, vuelvo a repetir, no es una ley,
pero en promedio, en una sesión, una respuesta sexual humana, resulta que hay 3 eyaculados por parte del varón para que la mujer logre el orgasmo. ¿Por qué ya no más por parte del varón? Porque es mucho el esfuerzo, la cantidad de semen y demás, y por lo consiguiente el hombre ya tiene, después de 3 eyaculados con la misma mujer, tiene un periodo de refracción todavía mayor, ¿sale? Entonces, digámoslo ahí se cae. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, ¿qué es la que estamos fabricando? Estamos fabricando bebés, que no se les olvide. Esto es aparato reproductor. Por lo consecuencia lógica, lo que está haciendo es un fenómeno biológico. Esto no quiere decir que el hombre sea precoz, ¿sale? O que la mujer sea incapaz de tener orgasmos. No, es precisamente esta relación que tiene que ser una relación psicológica madura, ¿sale? Para poder tener precisamente este tipo de relaciones satisfactorias. No nada más es como los animalitos, ¿sale? Perdón que lo compare, pero hay algunas personas, algunos jóvenes que creen que este tipo de relaciones no hay un factor psicológico. Sí lo hay, es muy importante, ¿ok? Entonces, una relación sexual madura, responsable, precisamente conlleva el factor de los dos, ¿ok? Pero bueno, aquí la cuestión es la siguiente. Este fenómeno biológico asegura la gestación. 3 eyaculados, la cantidad de espermatozoides que tiene la mujer, que van a durar 3 días dentro de su útero, asegura una gestación. Y curiosamente, un detalle de lo que habíamos visto en la anatomía es que cuando el óvulo es liberado, en el momento de la ovulación, ¿te acuerdas que había un montón de secreción que era la hormona estrógeno? El estrógeno es el responsable del líbido de la mujer. ¿Qué es el líbido? El deseo sexual. Entonces, la mujer normalmente no acepta al varón en periodos que no es fértil. ¿Sale? Este es un fenómeno biológico, por lo cual, precisamente, la naturaleza lo que está tratando es asegurar una gestación. Por ese motivo y razón, precisamente tiene que tener muy bien puesta la cabeza antes de la hormona. ¿Ok? Bien. Este es el fenómeno biológico. Sigamos adelante. Para esto está esto, ¿sale? Obviamente, hay varias metodologías para evitar una gestación, pero dentro de las metodologías hay unas que son mucho más eficientes y hay otras que son, digámoslo, más dudosas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con los métodos de barrera, ¿sale? Que está diafragma, DIU, que significa dispositivo intrauterino, preservativo, que ya no nada más es masculino, ahora tenemos afortunadamente el femenino, espumas, jaleas o cremas, que son espermicidas, ¿sale? Hago bien la aclaración, o créanlo o no, ha habido accidentes, personas que creen que espumas, jaleas se trataba de otra cosa. Estas son espumas, jaleas y cremas espermicidas que se venden en una farmacia con este motivo. ¿Sale? Ok. Hormonales. Las hormonales van a terminar precisamente con, bueno, empiezan con las píldoras de regulares, es decir, las que se toman todos los días, una cada día, ¿sale? A la píldora de emergencia, la píldora de un día después, que no puede ser consumida más que una vez cada 6 meses. O sea, 2 veces al año. No es un método anticonceptivo cotidiano, ¿sí? Es de emergencia, ¿sale? Entonces es muy problemático usarlo muy seguido. Ok. Hay inyectables que son inyecciones que permanecen dentro del cuerpo, dentro de la mujer, en el caso de la mujer, que pueden ir de 3 a 5 o 6 meses, no estoy seguro. Depende ¿cómo se llama?
el tipo de farmacia, ¿sí? Hay diferentes tipos de farmacéuticos, perdón, que tienen diferentes indicaciones. Hay que leer las instrucciones para tener conciencia de lo que estamos usando. Dispositivos, estos dispositivos hormonales pueden ser precisamente parches que se ponen en la parte de atrás del malo o acá en las nalguitas. Bueno, en la parte de arriba, aquí donde termina la cintura, ahí más o menos por ahí. Ahí se colocan estos parches de uso prolongado. La ventaja de los parches es precisamente que te hacen un efecto secundario que no quieres, depresión o alguna cuestión que tú no te sientes a gusto, te la quitas o hasta alergias llegan a producir. Pero bueno, esa es la ventaja de este tipo de dispositivos. Pero también hay dispositivos que son como pequeñas cápsulas que se meten también aquí, pero como son implantes. Entonces, se hace una pequeña incisión, se coloca ese implante, se cierra y esto puede durar hasta años, ¿no? Depende, volvemos al punto, depende el tipo farmacéutico o la indicación, ¿sale? Ok. Los quirúrgicos tenemos básicamente dos, que es la vasectomía y la salpingoclasia. Les voy a explicar un momento más. Y métodos naturales como Billings y temperatura basal. Ok. Hay otros métodos. Uno de ellos lo voy a mencionar por una razón muy importante. El método que se conoce como, ay Dios mío, coitus interrumpido, coito interrumpido. Es la peor tontería que puedan hacer. Es una recomendación que les hago, sincera. No hagan esta tontería. Razón. Como les había explicado, durante el proceso de la excitación en la fase de meseta, nuestro próstata, nuestras vesículas seminales y algo de contenido precisamente de espermas está siendo llevado en la lubricación. No son millones de espermatozoides, pero con miles. Una pequeña gota que entre al útero de la mujer de espermatozoides es suficiente para producir una gestación. Por lo consiguiente, quiere decir que sacas el pene, eyaculas fuera de la mujer, pero de todas maneras ya le administraste unas cuantas dosis de espermatozoides. La mujer puede quedar embarazada. No hagan este método. Es la peor tontería que hagan. No lo hagan. ¿Okay? Okay. Bien. El Billings y la temperatura basal son dos métodos que se utilizan, digamos que con cierto orden y pueden tener una cierta efectividad. Billings es precisamente revisar el moco. ¿Se acuerdan que les había dicho que había un moco que cerraba la entrada en el cervix? ¿Sale? Entonces, este moco, la mayor parte del tiempo es duro, ¿sale? Entonces, no permite el paso. Entonces, es revisar, ¿sale? Revisar precisamente esta fluidez. Y además, utilizar la temperatura basal. ¿Qué es la temperatura basal? Se tiene que tomar la temperatura del cuerpo de la mujer y está revisando durante todo el ciclo menstrual, hacer una especie de gráficas, tener gráficas, y entonces ver cuándo sube un grado. El día que sube 0.5 a 1 grado, más o menos, perdón, se me fue el avión, pero bueno, sube la temperatura normal y entonces ese es el día de la ovulación. Y entonces ya tienes el día exacto, ¿sí? No son 14, no es el 15, el 16, ya tienes el día exacto. Y ya más o menos haces tus periodos, haces tus reglas y haces lo que es el calendario. Entonces, esta mezcla, ¿sale? El calendario, llevar el ritmo, también se le conoce como ritmo. ¿Qué eficacia tiene? El 50% es echarte un volado. Ahí tú dices, como para parejas de recién casados que dices, ay, no quiero, si quiero tener hijos, está buena. ¿Sí? Pues, sí queda a todo dar, ¿no? Pero si ya precisamente lo que quieres evitar es un embarazo, no lo recomiendo. ¿Vale? No es un método recomendable. ¿Ok? Cualquiera de los naturales, no. ¿Sale? Preferible precisamente utilizar alguno de los otros métodos o combinaciones. Vamos a hablar de esto precisamente. Diafragma. El diafragma es el método ¿cómo se llama? El dispositivo que es una especie de capucha de diferentes materiales. Hay muchos materiales. Actualmente se utiliza más el como PVC,
pero es un plástico duro, ¿sale? El asunto es que hay medidas. Hay que colocarlo, como lo vemos en la imagen, hay que colocarlo dentro de la vagina y hay que colocarlo enfrente del diafragma, perdón, enfrente del cervix, que embone perfectamente, ¿no? Y mira, por ejemplo, aquí de entrada ya quedó chico. Bueno, perdón, ya quedó chueco el asunto este. Ya no está aquí. Luego hay que entrenar, la mujer tiene que entrenar para colocarlo antes de usarlo, antes de tener una relación sexual. Tiene que colocarlo perfectamente, que ya sepa ella que ya quedó bien, ¿sale? Y hay medidas. Y entonces tiene que ir con su ginecólogo para que le diga, así, literalmente que la midan, para que le digan cuál es el tipo de diafragma que puede usar. Tiene una eficacia 60-70%. Yo diría que no es muy buena opción. Yo no daría una buena opción, ¿no? Ahí. Y obviamente no te evita infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, ahí está. Luego tenemos dispositivos intrauterinos. Hay muchas formas. El más común es la T de cobre, que puede venir con otros materiales, además oro y plata. Bueno, ahí depende. Es bastante efectivo. Tiene un 88 a 98% de eficacia, dependiendo precisamente de las indicaciones, o sea, si sigues las indicaciones del médico. ¿Sale? Se tiene que colocar, obviamente, por un especialista, el ginecólogo, tiene que entrar precisamente porque tiene que romper bueno, no romper, pasarlo por el cervix y tiene que tener precisamente esta habilidad manual. Tiene que pasarlo, colocarlo en cada una de las trompas precisamente y dejarlo perfectamente bien colocado. Una mujer no debe de hacer ejercicios extremos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas las recomendaciones que le haga su ginecólogo, pues hay que seguirlas para que haya una buena eficiencia de este método. Lo único malo de este método es que obviamente no te protege contra infecciones de transmisión sexual. Y tiene otro defecto también, no todas las mujeres lo aguantan. Hay algunas mujeres que tienen muy fuerte lo que es el cólico menstrual. Entonces, con un dispositivo intrauterino se exacerba el dolor, ¿sale? Entonces, es cuestión de que vayas con el ginecólogo y entonces el ginecólogo te recomendará, ¿no? ¿Cuál sería la mejor opción para ti? Eso es lo que debe de hacerse. Ok, bien, sigamos adelante. ¿Qué otro método tenemos? Les decía los espermicidas, tenemos jaleas, tenemos óvulos y tenemos espumas o geles, mousse, se le conoce también, son estas cosas. Tienen poca eficiencia, tienen una eficiencia de 60-75%, no es muy bueno, pero si lo usas con otro tipo de dispositivo que sería precisamente un preservativo, masculino o femenino, cualquiera de los dos, te sube la eficiencia no del esperma, sino del, ¿cómo se llama? Del preservativo, ¿sale? Entonces, la combinación de espermicidas con el preservativo es muy buena opción. Esa sí la recomiendo. ¿Sale? Aumenta hasta un 98.5, 99% de eficacia evitar la gestación. ¿Ok? Bien. Cada farmacéutico, cada farmacia, cada producto farmacéutico, esa es la palabra. Cada producto farmacéutico tiene indicaciones. Lean los instructivos, por el amor de Dios. ¿Sale? Lee los instructivos, te lo digo a ti. ¿Sale? Lee los instructivos. ¿Por qué razón? Porque precisamente hay variantes. Entonces, por ejemplo, al usar un óvulo, es que son estas, voy a poner esto. Ok, esto de aquí, estos son óvulos, son pequeñas cápsulas que se meten dentro de la vagina y están hechas de una especie de gel. Con este gel se va derritiendo conforme la temperatura de la mujer. Entonces tiene que haber un tiempo determinado. Y después ya viene el coito. ¿Sale? Entonces, ¿sale? Entonces, no desesperen. Primero, hagan las cosas planeadas, bien hechas, o si no, no las hagan. ¿Sí? Ok. Cada espermicida, les decía, tiene precisamente sus propias recomendaciones y
lean cada una de las indicaciones, depende del producto que vayan a usar. Ok. Vamos a limpiar aquí. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Las píldoras anticonceptivas, decía, de las días de regular, es una variación de estrógenos y progestaginos. Son dos combinaciones de hormonas que sirven precisamente para engañar al aparato reproductor femenino. ¿En qué lo engañan? Evitan que el óvulo salga del ovario. La ovulación la evitamos. Engañan al ovario y entonces el ovario ya no sabe cuándo tiene que hacerlo y no lo hace y entonces ya nada más se vuelve a absorber. Tiene consecuencias. En la actualidad, afortunadamente, ya este tipo de farmacéuticos, de productos farmacéuticos, perdón, ya están mucho mejor hechos y por lo consiguiente hay menos consecuencias secundarias. Pero volvemos al punto. Especialistas. Ve con el especialista, el ginecólogo, y te dirá precisamente cuál sería la mejor indicación para ti. Peso, raza, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver. ¿Ok? Bien. Inyecciones hormonales, como decía, depende de la farmacéutica y depende precisamente tipo de periodo que quieras lograr. Hay varias opciones ahí. Ok. La píldora de un día después, esta no es una píldora que haga una anovulatoria, es decir, que evite que el óvulo salga. La del día después es una carga hormonal exagerada, es una bomba de hormonas que te vas a tomar y lo que hacen es trastornar el medio ambiente de la matriz. ¿Para qué? Por si ya hay un embrión, un pequeño embrión, ¿sí? Pequeñas células ahí, ¿sale? Ese embrión no se va a adaptar y entonces por lo consiguiente va a morir y entonces se va a degenerar y va a salir con la menstruación. Este tipo de mecanismo es de un día después de una exageración para una situación muy problemática, ¿ok? Es excepcional. Por lo consiguiente, el tipo de mecanismo es, entre comillas, microaborto, ¿ok? Esos pequeños embriones no llegan a anidar, no se llegan a meter dentro del endometrio y entonces son desechados, ¿ok? Entonces, pero esta bomba de hormonas afecta directamente tu cuerpo, ¿sale? En el caso de la mujer, estábamos hablando, ¿sale? Entonces, afecta directamente tu cuerpo y por lo consiguiente, solo se puede usar cada 6 meses, una vez cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, cuando mucho, ¿sale? Entonces, no es un método, repito, ideal. Bien, sigamos adelante. Preservativos, perfecto. Este es mi recomendación, el preservativo masculino y femenino. Cualquiera de los dos tienen una eficiencia muy buena y, te repito, si lo usas con los espermicidas, mucho mejor. Es más, algunos, la mayoría, creo que ya en la actualidad, la mayoría de los condones ya traen precisamente espermicidas. Entonces, bueno, que pongas otro más, está bien, sale. Recomendación, o usas el femenino o usas el masculino. No se usan los dos. No, aguas. Los dos, la mayoría de los preservativos están hechos de un material que se llama látex, que se adhiere por el calor. Es un fenómeno de calor y entonces se pega. Por esa razón, nunca debe de estar guardado, ya sabes, en la cartera o aquí, porque se calienta con el calor de tu cuerpo y entonces al momento de tratar de usarlos, se rompen. ¿Sale? Entonces, deben de estar precisamente en un recipiente con temperatura, digamos que fresca, ¿sí? A menor de la temperatura ambiental. Entonces, no estoy anunciando ningún bueno, no haciendo comerciales, pero bueno, hay estuches que se llaman condoneras, muy simpáticas. Hay algunas que parecen refrescos, ¿sí? Una lata de refresco y entonces adentro colocas ahí tus condones y los mantienes frescos, ¿sale? Hay mucha imaginativa, ¿no? Entonces hay bastantes productos que se pueden usar, pero el chiste es precisamente no tenerlos al calor.
Y entonces, precisamente en el momento de la relación sexual, obviamente si tú pones uno y luego pones el otro, los dos materiales se van a friccionar y vas a romperlos. Entonces, no es buena idea. O usas uno o usas el otro. Femenino o masculino. Ahí juegas relevos australianos si quieres, te toca. No. Bueno, ya. El asunto es precisamente que tengamos este fenómeno, precisamente, ¿ok? Tengamos bien el uso, no sé si ya lo conozcan, pero ya, me imagino que ya se lo saben, pero de todas maneras repetimos rápidamente, ¿no? ¿Cómo se coloca un preservativo masculino? Se tiene que colocar precisamente la capucha, la parte de nuestra contenedor, aquí es a donde se va a contener el semen, precisamente los 2.5 mililitros aproximadamente del semen, ¿sale? Y para que quede todo felizmente ocupado y no haya ningún problema, esto no debe tener burbuja. Entonces se presiona para evitar la burbuja, se coloca precisamente en el glande con el pene erecto y entonces se recorre hasta la parte de abajo, llegando precisamente a nuestro, ¿cómo se llama? A la raíz del pene para que quede bien sujeto. ¿Ok? En el caso de la mujer es algo parecido en el caso del diafragma, porque tenemos dos arillos, uno pequeño y uno más grande. El arillo abierto, obviamente, es el que es más grande y que va a funcionar precisamente para proteger los labios exteriores, los labios mayores. ¿Sí? Mayores y menores los va a proteger. Le ofrece a la mujer un poquito de más protección a ella, ¿no? A la mujer. ¿Sale? Entonces, ¿cómo funciona? Se coloca precisamente, se hace una especie de 8, doblas un poquito el aro menor, el aro cerrado, y lo pasas precisamente por la vagina, lo colocas enfrente del cervix, ¿sale? Y lo colocas precisamente extendido en los labios. ¿Ok? Después ya viene la recepción ¿cómo se llama? Del espermicida, bueno, del pene, ¿sale? Y bueno, ahí se podría colocar precisamente estas dos circunstancias, ¿ok? Podría favorecerlo, ¿ok? Bien, obviamente este tiene las dos, masculino y femenino, tiene la ventaja que sí te protege contra la mayoría de las infecciones de transmisión sexual si lo usas con responsabilidad, con precisamente las indicaciones, todas las precauciones de uso, ¿ok? Que no esté caduco, si fechas de caducidad, revisa, que, ¿cómo se llama? Que no lo traigas en la cartera, que no lo traigas precisamente aquí caliente, que no se vaya a romper, ¿ok? Y ¿qué otra recomendación sería? Ah, obvio, es nada más una vez, ¿sí? Es un condón por vez, ¿sale? Es de única opción, no se vale reciclar, aquí no vale reciclaje, ¿ok? Bien, sigamos adelante. Ok, este es un método, ok, caramba, perdón. Este de la vasectomía es un método definitivo, obviamente es quirúrgico, tiene estas dos denominaciones, método quirúrgico y método definitivo. Doctor, vuelve a poner. No se puede. ¿Sí? La mayoría de las veces no funciona, ¿sale? Entonces es una decisión muy responsable y obviamente es una decisión que tienes que tomar cuando ya tienes una edad madura, que ya decidiste cerrar la fábrica y ya no más, ¿sí? Ya no más estos niños y ya no quiero tener más niños. Entonces viene la vasectomía. Es una técnica muy fácil, muy sencilla, es una técnica ambulatoria, quiere decir que entras y sales el mismo día, ¿sí? La cirugía no implica grandes complicaciones, es muy sencilla. ¿En qué consiste? Básicamente vamos a colocar una pequeña orificio en lo que sería el escroto, en la base del escroto. Aquí, más o menos por aquí entraría. Se hace una pequeña cirugía, centímetro, cuando mucho, así exagerando. Es más, hay algunos médicos que utilizan una técnica que se dice sin bisturí, que lo que hace es colocar una pequeña lanceta y sacar el conducto deferente, algo parecido, ¿no? No estoy bien familiarizado con esa técnica, pero lo que se hace es amarrar un extremo del conducto deferente, ¿sale? Se amarra un lado, se amarra el otro, se corta en medio, se corta precisamente una pequeña porción, aproximadamente de 2,5 centímetros, más o menos.
¿sale? Más o menos así. Y se queda perfectamente separado el conducto deferente de lo que sería el epidídimo. Entonces ya quedaría separado. Lo hacen a la mitad, o sea, no lo hacen muy cerca del testículo, o sea, lo hacen bastante separado. Es muy sencilla, te repito, y aproximadamente dura la cirugía 45 minutos más o menos. Es muy rápida, ¿sale? Y todo perfecto, ¿sale? Lo único que pasa es que obviamente lanza semen sin espermatozoides. Como una pistola de salva, sin nada, ¿sale? Entonces, el fenómeno es igual, es muy, ¿cómo se llama? Muy satisfactorio, no ocurre absolutamente ningún cambio, ¿sale? Y es un método bastante responsable, 100% si hablamos de, de evitar precisamente embarazo, ¿sale? Tiene la desventaja, obviamente, de que no te protege contra infecciones de transmisión sexual. O sea, si lo haces con tu pareja habitual, pues no hay bronca, ¿no? Sin problemas, ¿sale? ¿Qué otra cosa nos queda? ¿Qué falta mencionar? Nada más, es muy sencilla. Ok. En el caso de la vasectomía, no, perdón, oh, qué carambas, otra vez. Va, ahí está. Ligadura de trompas. Bueno, era una técnica que se hacía antes, que era nada más ligar las trompas de falopio. La ligadura de trompas ya no funciona porque, bueno, ha tenido varios accidentes. Uno de ellos es que, digámoslo así, el médico no sujetó en ese momento o no apretó suficientemente fuerte la trompa y entonces puede bajar o pueden pasar los espermatozoides. Si pueden pasar los espermatozoides, fecundan al ovario, perdón, al óvulo, fecundan al óvulo del lado del amarre, es decir, vamos a ponerlo aquí. Ok. Entonces, haz de cuenta que aquí coloco el amarre, ¿no? Ahí está. Y entonces los espermatozoides entran y se pasan el amarre, ¿sale? Y entonces el ovario suelta el óvulo y entonces viene la fecundación aquí. El embrión ya no pasa. Y entonces esto vuelve a un fenómeno que se llama embarazo ectópico, quiere decir que fuera de lugar. Y entonces aquí es un problema muy serio porque la mujer puede perder la vida. Entonces se tiene que extraer y obviamente no es un fenómeno muy bonito, que digamos. Bien, entonces lo que se hace en la actualidad es precisamente la salpingoclasia, que es cortar. Lo mismo que vimos en el aparato reproductor masculino, pero en las dos trompas de falopio. Se corta se amarra y se corta una porción de ambos lados y se queda separado. Es un por 100% de eficacia y pues es definitivo. Doctor, ¿me lo puede volver a poner? No, no funciona. Algunos médicos pueden llegar a tratar de reunirlas, pero quedan, ¿cómo se llama? Quedan pequeñas lesiones que evitan que pasen los espermatozoides. Es muy difícil. Es una decisión pensando precisamente que es una técnica definitiva, es decir, no hay vuelta para atrás. ¿Ok? Bien, obviamente también, ¿no? Mujeres maduras y demás. El problema de esto es que la mayoría de las veces se tiene que hacer con una técnica abriendo el abdomen. Se abre el abdomen más o menos a esta altura, de aquí a acá, ¿sale? Y entonces se exponen las trompas, se abre, es una laparatomía, se llama, que es cuando abres el abdomen y revisas la parte de adentro. Te deja una cicatriz más o menos grande en forma de zipper, ¿sí? Sube y baja. Algunos médicos, algunos tienen la ventaja de que te la pueden hacer precisamente por la línea del bikini, entonces la cirugía no se nota tanto. Pero de todas maneras, en cualquiera de las dos formas, se tiene que guardar la famosa cuarentena. Hay dolor, tienes que cuidar las suturas, es mucho más un periodo de convalecencia, ¿sí? Tienes que tener varias precauciones, muy molesto para la mujer, ¿sale? Hay algunas otras técnicas, que es precisamente la que está mostrando el esquema, a lo mejor si lo ven, que es precisamente con
la paroscopía, que es un aparato que mete una cámara y observa la parte de adentro y con la otra, una pequeña punción, se hace todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Cortar, amarrar y todo eso. Obviamente no caen muchos problemas, pero no es una técnica que se use muy frecuentemente. Entonces, la mayoría de las veces es una técnica, pues, si no dolorosa, si molesta para la mujer, ¿sí? Entonces, recomendación, chicas, convenzan al baquetón del marido para que ellos se hagan la vasectomía. Sin broncas ustedes. Ok. ¿Qué más? Vamos a hablar de esto. Vean nada más. Ok. Letrero. Tengan en cuenta que ningún método anticonceptivo es completamente seguro. Los métodos anticonceptivos pueden fallar. Sin embargo, usted puede incrementar considerablemente la probabilidad de éxito del método si lo usa siempre correctamente. Lean los instructivos. La única forma de estar seguro de que no quedará embarazada es no tener relaciones sexuales. La abstinencia. Pero es una decisión precisamente de ustedes. ¿Sale? Obviamente la abstinencia te quita de broncas. Si conoces tu cuerpo, si conoces la relación, si conoces precisamente cómo se están dando las cosas y eres una persona inteligente, pues sabes qué precauciones tienes que tomar. No salgas con que, ay, no quiero, pero ahora sí. No. Hay que ser inteligentes. Responsabilidad. ¿Sale? Ok. Porque además de un embarazo no deseado, pues tenemos esto, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Y las infecciones de transmisión sexual, híjole, son todo un caso que hay que revisar. ¿Sale? Entonces, vamos a poner este cuadro y aparte les voy a poner un video en la actividad que les pongo ahí en San Clase. Les voy a poner una actividad complementaria de esto. Pero bueno, ahí está. Obviamente, ¿no? Tenemos por virus, infecciones de transmisión sexual causadas por virus. Tenemos el SIDA, el herpes, verrugas genitales y hepatitis. Entre otras muchas, pero estas las, digamos que son las que vamos a revisar, las que quiero que se metan en la memoria. ¿Ok? Por hongos, candidiasis. Candida albicans es la única enfermedad por hongos. Y en el caso de la mujer, no necesariamente es de transmisión sexual. En el caso de la mujer, algunas circunstancias ambientales pueden favorecer el crecimiento de este hongo. El Candida albicans o el algodoncillo, se le conoce la infección también, porque produce pequeño flujo en forma de algodón que se desprende. Flujo blancuzco. Ok, este es el famoso infección de las niñas bien, ok, para que no se enojen. Entonces, bueno, el asunto es que ellas pueden tener una infección de este tipo sin relaciones sexuales. En el caso del varón, ahí sí es más por relaciones sexuales, ahí sí es más por transmisión sexual. Si un hombre tiene candidiasis, es porque tuvo relaciones sexuales con una mujer que tenía esas, bueno, que tuvo relaciones con alguien que tenía candidiasis albicans, ¿no? Ahora ya no se sabe. Ok. Por bacterias, las principales que vamos a revisar sería sífilis, chancro, linfogranuloma venéreo, que es clamidiasis. Digamos que clamidiasis tiene dos versiones. Digamos que la versión light, que es clamidiasis, y la versión horrenda, que es linfogranuloma venéreo. ¿Ok? Entonces, esas dos versiones hay que revisarlas. Y gonorrea, ¿sale? Ahí están los agentes, ahí están, digamos que los periodos de incubación, digámoslo así. Parásitos, vamos a revisar tricomona, sarna y piojo genital, nada más. Hay otras enfermedades y bueno, acotaciones, ¿no? Que tendríamos que revisar. Eso, si acaso, lo revisamos, por ejemplo, en la clase puntual, ¿no? Cuando nos veamos en Zoom. Ok. Sin más por el momento, muchachos, espero que esto les haya servido. Vamos a retomar precisamente, si es necesario, alguno de los temas. Ustedes me avisan por su Classroom. ¿Ok? Bien, chicos, se la pasen bien. Cuídense. ¿Sí? Cubrebocas. Nos vemos. Bye.